Saludos cordiales, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a Enfoque Mundial. En Venezuela, varios sectores han cuestionado el proceso electoral del pasado 20 de mayo, en el que se religió a Nicolás Maduro como presidente del país bolivariano. A las críticas al interior de la nación venezolana se han sumado también críticas y desconocimientos al proceso electoral por más de una treintena de países del mundo. La situación en Venezuela no es fácil desde hace mucho tiempo. Si bien el gobierno de Maduro cuenta con respaldo, sobre todo de los sectores populares, también es cierto que una buena parte está en franco desacuerdo con la forma de gobierno y la conducción que el país ha tenido a lo largo de la llamada Revolución Bolivariana. Hoy en Enfoque Mundial analizamos el triunfo de Maduro y la presencia del chavismo por cerca de 2 décadas. Bienvenidos. Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales con el 68% de los votos frente a 21% de Henry Falcón. Este triunfo se da en medio de un alto porcentaje de abstención, 52%, el indicador más alto de la era democrática venezolana que comenzó en 1958. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció el pasado domingo 20 de mayo la victoria de Maduro, que alcanzó más de 6.190.000 votos, mientras que en segundo lugar figuró el candidato opositor y exgobernador Henry Falcón, con aproximadamente 1.917.000 votos. Y el tercer candidato, el pastor evangélico Javier Bertucci, obtuvo 988.761 votos. Los resultados han generado una serie de críticas y cuestionamientos sobre el proceso electoral, tanto al interior de Venezuela como también por parte de varios países del planeta que han desconocido los resultados, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y varios países europeos. A pesar de todo esto y de este escenario, la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, dijo que los resultados electorales deben respetarse. Conozcamos de inmediato cómo surge esta etapa de la llamada Revolución Bolivariana con Hugo Chávez Frías a la cabeza y posteriormente la llegada al poder de Nicolás Maduro. El 6 de diciembre de 1998, el teniente coronel Hugo Chávez Frías fue elegido presidente de Venezuela con más del 56% de los votos. Pero el 2 de febrero de 1999 tomó posesión en su primer mandato presidencial, con el que se dio inicio a la Revolución Bolivariana en Venezuela. De la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución Chávez juramentó frente al pueblo que comenzarían cambios y transformaciones en lo social, político, cultural, en el que sus ciudadanos pasarían a ser protagonistas en el desarrollo del país. El comandante en jefe, 10.890 patriotas, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, ¡revolucionarios! ¡Revolucionarios! Tras el ascenso al poder del movimiento encabezado por Hugo Chávez, comenzó el largo camino para consolidar la independencia y cumplir el sueño del libertador Simón Bolívar, de igualdad, libertad e integración de América Latina. En el año 2000, Chávez Frías fue reelecto presidente con el 59% de los votos. que renació la patria de Simón Bolívar. Años después se conoció de su enfermedad y fue entonces que en su última cadena nombró como su sucesor político en materia de elecciones a Nicolás Maduro para que sea lanzado al ruedo político como candidato a la presidencia de la República en caso de que algo le ocurra. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Pese a su muerte el 5 de marzo de 2013 en un hospital militar de Caracas, la revolución bolivariana no culminó y se fortaleció con la llegada al poder de Nicolás Maduro Moros. El 19 de abril de 2013 fue investido como nuevo mandatario para culminar en 2019 el mandato y con un proceso adelantado fue reelecto para gobernar el país hasta el 2025. Queda usted a partir de este momento investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es así que con esta nueva victoria, la Revolución Bolivariana de Venezuela continúa.
El pasado 14 de abril se cumplieron 5 años desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia de Venezuela, continuando con un gobierno de corte socialista del siglo XXI que impulsaba su antecesor Hugo Chávez Frías. ¿Cómo se encuentra el país bolivariano después de estos años de gobierno Chávez Maduro? Un estudio realizado por Douglas Barrios y Miguel Ángel Santos del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard reveló que entre los años 2014 y 2018, Venezuela ha sufrido un colapso productivo, que está dentro de una tendencia más larga de 40 años de fracaso económico. El estudio muestra que entre los años 2015 y 2017, en Venezuela se produjo la mayor caída económica en la historia del país. De hecho, es considerada la mayor en el mundo, sin incluir a Libia y Sudán. Y esta está cerca del peor colapso mundial en 50 años. Las exportaciones no crecían tanto como las importaciones, por lo que la diferencia se financió a través de un alto endeudamiento externo. Es así que Venezuela llega al año 2018 con uno de los mayores niveles de sobreendeudamiento del mundo, más de 120.000 millones de dólares. Con la caída en los precios del petróleo y la nula capacidad de endeudamiento, las importaciones se vinieron a pique. El declive se sintió sobre todo en las importaciones no petroleras. Esta situación trajo un escenario complejo y extremadamente difícil que se evidenció sobre todo en el ámbito social. Los problemas fueron evidentes. Por ejemplo, las importaciones de medicamentos cayeron en 70% en solo 4 años. Entre los años 2014 y 2016, la importación de alimentos también cayó de manera estrepitosa en 70%. La pobreza se disparó. Entre 2014 y 2017, los hogares en condición de pobreza pasaron del 48 al 91%. 66% de los hogares venezolanos se ubicaron en pobreza extrema y en apenas un año de 2016 a 2017, la pobreza extrema aumentó 14%. Venezuela perdió en los últimos 4 años el 39% de su actividad económica per cápita y a finales de 2017 entró en hiperinflación. Actualmente la única y principal fuente de divisas con la que cuenta el país bolivariano es el petróleo. Hacemos una primera pausa en Enfoque Mundial. Regresamos en breve con información sobre el ambiente social que se vive actualmente en Venezuela. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Hoy analizamos el triunfo de Nicolás Maduro en las últimas elecciones y la situación que se vive en Venezuela. La nación bolivariana, como también se la conoce, no solo vive una crisis económica, sino también social. Desde el 2014 se mantienen focos de protestas que dejan cientos de muertos y heridos. A esto se suman los saqueos y la falta de víveres, lo que ha obligado a los ciudadanos a migrar a otros países. El éxodo de venezolanos a varios países, especialmente a los latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, es un tema complejo. Según un reporte del diario The Wall Street Journal, la 10ª parte de la población venezolana ha salido del territorio. Según reportes del mismo medio escrito estadounidense, la migración de venezolanos puede ser comparada con los índices de migración registrados en Europa con los ciudadanos sirios que solicitaron asilo en Alemania. El país que más migrantes venezolanos recibe es Colombia, que según cifras presentadas por el gobierno de ese país, reportó que aproximadamente 550.000 ciudadanos venezolanos se encontraban en calidad de refugiados en esa nación hasta diciembre de 2017. El segundo país que más ciudadanos venezolanos recibe es el nuestro, Ecuador, con 288.005 ciudadanos en el año 2017. De estos, 227.810 ingresaron por el puente de Rumichaca, 28.969 por el aeropuerto de Quito, 20.486 por el aeropuerto de Guayaquil y 8.832 por el puente internacional de Huaquillas. Esto según cifras del sistema migratorio del Ministerio del Interior. El tercer país en recibir ciudadanos venezolanos es Panamá, a donde llegaron 268.644 personas en el año 2017.
Por otro lado, hasta el 15 de diciembre de 2017, a Chile llegaron 164.866 ciudadanos venezolanos. A Perú llegaron 100.000 ciudadanos en el 2017, mientras que Brasil ha recibido en el mismo periodo 33.865 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos. ¿Y cómo se encuentran los ciudadanos venezolanos que han llegado a Ecuador? ¿Qué están haciendo y a qué se dedican principalmente? Les contamos de inmediato en el siguiente reporte. Venezuela está en una situación muy difícil. Es declarada una emergencia económica. Decreto hoy, viernes 13 de mayo, un estado de excepción y de emergencia económica. Venezuela se encuentra sumergida en una de las peores crisis económicas, políticas y sociales de su historia, debido a la falta de empleo, a la escasez de alimentos que ha obligado a la población a delinquir y a saquear locales comerciales. ¿Cuándo compró jabón usted, mi amor? Ayer. El gasto público en sanidad en Venezuela se redujo del 1,68% a 1,54% del Producto Interno Bruto. Se cerraron numerosas plantas hospitalarias a nivel nacional y se dejaron de financiar fármacos para síntomas menores, entre otras medidas. Aquí no hay antibióticos, aquí no hay nada de insumos, todo tenemos que comprarlo, no hay enfermeros, no hay médicos, no hay nada. Desde 2014 se han producido distintas protestas en Venezuela en contra de la inflación, deterioro en sanidad, dejando también presos políticos, entre ellos Leopoldo López, quien fue condenado a casi 14 años de prisión por instagación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro por un modelo equivocado. El pasado 20 de mayo, el dirigente de Voluntad Popular cumplió 4 años privado de libertad. Factores que influyeron para que miles de venezolanos migren a otros países. Es momento de hacer una pausa. Regresamos en breve en Enfoque Mundial con un analista académico para poder revisar la situación que se vive en Venezuela. Sigan con nosotros. Para analizar este tema desde una mirada académica, contamos ya con la presencia del doctor en Ciencias Políticas, Diego Pérez Enríquez, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, quien ha llevado a cabo estudios relacionados al rol de las instituciones y sistemas políticos en la región. Doctor, bienvenido a Enfoque Mundial. Gracias por asistir a esta entrevista. Para empezar, quisiera arrancar con una pregunta. ¿Qué pasó con esa Venezuela de la década de los 80? De esa Venezuela de telenovelas donde se podía ver un país próspero, de mujeres hermosas, con un estilo de vida alto, muy similar a los de Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. A ver, yo creo que esa Venezuela de las telenovelas, que me parece una adecuada definición, se fue transformando en el proceso político porque era una Venezuela de profundas asimetrías, de profundas divisiones sociales, donde efectivamente, para retomar la imagen, aquello que se veía en las telenovelas era una porción diminuta y probablemente mediatizada de la realidad. No representaba la totalidad de lo que significaba el país. Exactamente, la realidad real en Venezuela es que era un país de profundas brechas sociales. Y de hecho, buena parte del movimiento que lleva eventualmente a Hugo Chávez al poder está sentado justamente en la demanda para recuperar aquellas brechas y tratar de cerrarlas y tratar de hacer de Venezuela un país que sea socialmente más justo, ¿no? Y este era el centro del planteamiento de Hugo Chávez,
que en un primer momento estuvo profundamente financiado en la capacidad de explotación de petróleo y de exportación de petróleo para garantizar condiciones de sostenibilidad en esos sentidos. Pero claro, en el proceso del tiempo, en el paso del tiempo, esta noción se fue debilitando y fue siendo influida profundamente por otros procesos políticos conexos al proceso que inició Chávez. Bueno, Hugo Chávez llega al poder en 1999. Han pasado casi 20 años desde aquel entonces. ¿Y qué ha pasado mientras tanto con Venezuela? ¿Cómo se ha transformado Venezuela en el transcurso de esas casi 2 décadas? Desde su mirada académica, ¿cómo debemos entender lo que está sucediendo en Venezuela? A ver, siento que hay 2 momentos en Venezuela, ¿no? Y luego de eso quizás los podemos recortar aún más, pero hay un momento de la Venezuela con Chávez y hay un momento de la Venezuela con Maduro. La Venezuela con Chávez goza de la ventaja de tener elevados precios del petróleo, pero además un liderazgo que es muy fuerte en lo nacional, pero que es muy fuerte en lo regional. Y en ese sentido, la visión que impone Chávez alrededor del proceso político es una visión que busca profundizar grandemente la estructura de transformación, la transformación de la estructura del Estado, y a la vez tiene una visión social que está muy fuertemente amparada en la estructura constitucional, en la estructura legal, y que con la llegada de Nicolás Maduro se entrampa de alguna manera en el proceso político interno, en la cotidianidad de la política. Chávez venía enfrentando ya un proceso fuerte de cuestionamiento a su liderazgo, pero de todas maneras esa posición del individuo de Hugo Chávez era difícilmente cuestionada. Y cuando llega Nicolás Maduro, justamente hay un cuestionamiento muy fuerte de sus capacidades de liderazgo. Y es en ese momento cuando se comienza a resquebrajar el sistema, y esto coincide además con un momento de caída de los precios de petróleo y dificultades cada vez mayores por parte del Estado para atender a las demandas de un Estado que se había expandido grandemente y que había comenzado a ofrecer una serie de beneficios y de posibilidades de desarrollo social, pero basados en el financiamiento que podía proveer el Estado. Bueno, pero si bien hay un debilitamiento del modelo chavista, de esta revolución bolivariana con el pasar de los años, ¿cómo podemos entender que ese modelo siga presente aún en Venezuela? Que los ciudadanos sigan todavía haciendo y cumpliendo sus actividades cotidianas en medio de un modelo bolivariano aún presente. Bueno, me parece que hay una doble explicación allí. Un costado de la explicación viene dado por la memoria de Chávez y el trabajo que Hugo Chávez hace en términos de tratar de consolidar un Estado que buscaba, al final del día, la reducción de las brechas sociales. Más allá de sus ineficiencias, era un Estado en el cual la totalidad de los esfuerzos estatales iban apuntados a reducir esas brechas. Y luego hay un segundo momento que está atado con el contexto internacional, ¿sí? Y con un contexto local de Venezuela en el cual la oposición busca la salida de Chávez y es la salida de Chávez y la salida de Maduro, pero ese es el único criterio de trabajo de la oposición. No hay más proyecto político atrás de eso. No hay una agenda política. Exactamente, no hay una agenda política, no hay más proyecto político atrás de eso y por lo tanto tener como única agenda política matarle a alguien, deshacerse de alguien, termina agotando el propio discurso y termina agotando las propias capacidades. Y esto lo vamos a ver cuando comparamos esta elección con la elección anterior. Es decir, en la elección en la que compite Enrique Capriles, que gana de todas maneras Nicolás Maduro, existe incluso la figura de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Sí. Y ahora con Falcón en la candidatura, es una candidatura sola, es una candidatura que surge un poco de los grupos que no se han terminado de pelear, pero que de todas maneras tienen varios liderazgos alrededor. ¿A qué se debe esta fractura presente en la oposición que finalmente no ha logrado asumir una estrategia frente al oficialismo? Bueno, yo trabajo ahí con una hipótesis que está atada a una teoría que es el institucionalismo histórico, que plantea que los grandes trayectos de las instituciones cambian poco. Y en ese sentido, la estructura cerrada que existía en la Venezuela pre-Chávez entre Acción Democrática y COPEI no se ha transformado en lo sustancial, en la dinámica de funcionamiento del poder en este momento con Chávez y con Maduro. Es decir, ellos comenzaron a copar aquellos espacios que previamente habían sido administrados y copados por ADE y por COPEI. Y en ese sentido, en esa primera línea de análisis, lo que vamos a tener es una estructura muy cerrada sobre un único actor,
¿sí?, que administra la totalidad de las capacidades del Estado. Y esto va desde la función judicial hasta los mecanismos electorales. Entonces, evidentemente es un Estado copado por una visión predominante, hegemónica en términos políticos, que enfrenta pequeños arrebatos, pequeños focos de cuestionamiento a esa línea política. Bueno, doctor Pérez, hay quienes también atribuyen a dos hechos muy puntuales que el modelo chavista se mantenga. Uno es esta política, entre comillas, asistencialista, clientelar, que ha desarrollado el chavismo a lo largo de estas casi 2 décadas, y otra es la capacidad que ha tenido el chavismo también de poder aliarse o ganarse la voluntad, por así decirlo, del sector militar de ese país. Prácticamente los militares están ocupando espacios de poder en varias instituciones. Y eso de una u otra forma ha permitido dar un margen de maniobrabilidad por parte del Ejecutivo y un control del país. Bueno, comienzo mi comentario desde lo último. Efectivamente hay una estructura de connivencia, de muy estrecha vinculación entre el poder político y las Fuerzas Armadas. Es aquello que un teórico, Samuel Huntington, denomina el poder político subjetivo. Las Fuerzas Armadas operan en función de las visiones subjetivas del líder político. Y en ese sentido, estas Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas venezolanas, operan en función de las prioridades políticas que el líder les impone en ese momento. Y esto puede ser reprimir a la oposición o puede ser garantizar la soberanía estatal bajo la hipótesis del conflicto de una invasión foránea, ¿no? Y este primer elemento efectivamente imbrica la estructura estatal de las Fuerzas Armadas junto con aquella del proceso de toma de decisiones político. Luego, en un segundo momento, esto se complementa con un proceso de legitimación de Chávez y de su entorno con los sectores sociales, que habían sido sectores sociales históricamente muy oprimidos, muy excluidos, y a los cuales la bonanza petrolera permite otorgarles beneficios, la estructura del clientelar. Bueno, y con este escenario que hemos analizado así brevemente en el transcurso de estos minutos, ¿cuál es el futuro próximo de Venezuela? ¿Qué debemos pensar que va a suceder en ese país? Si tenemos de por medio una mirada muy crítica y permanente por parte del gobierno estadounidense, que ahora se suman otros países del planeta, entre ellos varias naciones europeas e incluso Japón. ¿Qué es lo que va a pasar con Venezuela, su realidad interna, frente al concierto internacional? Bueno, ahí yo siento que Venezuela en primer lugar va a seguir enfrentando un momento de alta tensión, de alta conflictividad interna, como consecuencia de su propia estructura, ¿no? Como consecuencia de este sistema excluyente donde la oposición y el gobierno no pueden lograr sentarse para dialogar, para discutir. Y en segundo lugar, hay una fuerte presión en los temas económicos. Y estos temas económicos, que cada vez se vuelven más acuciantes para Venezuela, podrían terminar repercutiendo negativamente sobre la estructura de poder. Ahora, existen indicios de que los precios del petróleo mejorarán en los siguientes años, y esto muy probablemente va a terminar beneficiando a una estructura de poder que se basa en la capacidad de la repartición de recursos. Allí, sin embargo, hay que pensar que la legitimidad de los gobernantes finalmente está asentada en la capacidad de respuesta que puedan dar a la población. Y existen elevadas porciones de la población. Si vamos a los datos de ausentismo en esta última elección, podemos tener una noción. Pero existen elevadas porciones de la población que están muy descontentas con la situación actual de Venezuela. Y probablemente allí, más que en los partidos políticos, allí en los ciudadanos de a pie descontentos, va a haber un foco de tensión frente al cual el gobierno venezolano va a tener que hacer alguna decisión. ¿Era Nicolás Maduro el perfil adecuado para asumir las riendas de Venezuela luego de prácticamente la entrega de poder en diciembre de 2013 por parte de Chávez? Bueno, me parece que con independencia de el concepto que uno personalmente tenga sobre Hugo Chávez, uno no puede discutir que era una figura legítima, con un liderazgo incuestionable, con una naturaleza de liderazgo que difícilmente se puede encontrar en otro individuo. Y Nicolás Maduro era uno de estos actores secundarios dentro de un entorno donde probablemente habían otros actores más importantes, el mismo presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que todos apostaban y asumían que era él. Así es. Pero probablemente la asunción de Nicolás Maduro en ese momento se da justamente como consecuencia de la necesidad de no polarizar demasiado. El problema, siento yo, ha sido que Nicolás Maduro ha dado una vuelta de tuerca adicional al proceso y ha polarizado bastante más al entorno político. ¿Tenemos aún revolución bolivariana, chavismo para rato o
se aproxima un cambio de realidad política en Venezuela? Creo que hay una revolución bolivariana, probablemente no es la misma de Chávez, y sin duda esta va a enfrentar un fin en algún momento, no sabemos si cercano o lejano, pero este fin va a surgir, yo creo, como consecuencia de sus propias inconsistencias y sobre todo de sus propias incapacidades para canalizar las demandas de los ciudadanos. Muy bien, agradecemos al doctor Diego Pérez Enrique, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, por ofrecernos sus opiniones, su criterio, su punto de vista en torno a la realidad que se vive actualmente en Venezuela, mucho más luego de las elecciones presidenciales que ratifican a Nicolás Maduro como presidente de ese país. Es importante tener en cuenta que son cerca de 20 años desde que Hugo Chávez llegó al poder y con él la implementación de la denominada Revolución Bolivariana. Si bien el modelo de manera inicial permitió generar un estado de bienestar y atención a las clases más necesitadas, con el pasar de los años, este modelo de gobierno llevó al país a una fractura interna que alcanzó la esfera política, económica y también la esfera social. Es indiscutible que Venezuela hoy atraviesa por un mal momento. Existe un ambiente de inestabilidad y convulsión interna que permanentemente pugna al gobierno de Maduro con una férrea oposición política que lo quiere fuera del poder. En medio de todo esto, una sociedad dividida y polarizada que está expectante de que este momento de dificultad se supere lo antes posible. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Regresaremos en una semana con un nuevo tema de actualidad. Hasta pronto.